Este tema va a continuar y vean ustedes, ahora vamos con Fox, que dice que ya estamos peor que con el PRI. Por eso voten por el PRI. Lo está probando. Y ya estamos en el peor momento en que estuvimos con el PRI. Peor porque el PRI creó instituciones, controló el voto, hizo trampa y controló el poder, pero creó instituciones buenas para el país. Estos cuates no han construido nada más que un trenecito que no funciona, que no camina y que no tiene clientes, o una refinería que se incendia todos los días. No han hecho nada por el país. En 8 años, estos cuates han hecho más daño al país que el PRI en 70 años. ¿Tú estás de acuerdo con esa declaración? Claro que no. Creo que el Fox es el tipo al que callan en época electoral y que como no pueden callar el resto del tiempo, suelta este tipo de declaraciones. Recuerdo cuando con Xochitl hizo la famosa declaración de Xochitl nos va a cumplir, que por fin les va a quitar los programas trabajar, huevones. A trabajar. Ay, sí. ¿Qué hicieron después? Desapareció de todos los medios. Lo callaron. ¿No? Y tiene ganas de hablar el señor todavía y es lo que piensa. Él refleja lo que todos en la oposición piensan y no se atreven a decirlo. Algunos sí, pero como él, creo que Piensa, ninguno. con voz, Creo que en voz, ninguno. Híjole, pero- con voz en voz en alto. Es que ya, o sea, que alguien justo que se autorregulen, por favor. La semana Estamos pasada. muy de moda esa sí, palabra. la semana pasada Sarmiento diciendo, sí mentimos, sí mentimos, Hay que hay hacer difamación. leyes de difamación y Ajá. leyes de calumnia. Dice. Y esta semana Fox, sí robaron, sí, Por eso voten por el Sí PRI. masacraron Sí a masacraron, jóvenes, sí robaron. sí Por eso- saquearon al país, por eso sí voten por vendieron Alito. Pemex. Pero Por eso también voten por hicieron instituciones que favorecieron al país, que O sea, favorecieron al ahora país. hay que agradecerle al PRI que haya hecho instituciones básicas de educación, Ajá, de salud. que hayan hecho su trabajo. Ese es el trabajo por el cual son representantes populares, ¿no? Es Que el después, orgullo por cierto, mayor. instituciones que después ellos mismos saquearon, ¿eh? Sí. Porque ellos crearon O privatizaron. el instituto, efectivamente, el IMSS, como Pemex y todo eso, pero después, ¿qué hicieron? Los saquearon, los vendieron, Lo desmantelaron. los desmantelaron al Estado. Entonces, ¿de qué está hablando este señor? No, mira, yo a veces creo que es un infiltrado. Que está apoyando a Morena porque hay que Como Alito también. Como hay que- Sandra hay Cuevas. que dejarlo que hable porque mira, es una jugada de Yo dos también, bandas yo en también beneficio creo. a nosotros. Uno, a ver, el panismo frente a otros partidos, o sea, la base panista es muy tradicional, es muy del partido. Que vean que su primer presidente, el que logró derrocar al PRI, esté hablando también del PRI. O sea, a mí me daría mucha vergüenza. Yo no sé qué piensan los panistas de Guanajuato, del Bajío, de Aguascalientes cuando lo escuchan. Y por otro lado, en esa entrevista también señala que quien recibe programas sociales son unos huevones. Unos huevones. Entonces, Insiste pues en que ese siga idea. diciendo Sí, lo sí que insiste en quiera eso. y que lo que quiera. O sea, la verdad, es una vergüenza, tal como dijo Jesús, cuando es momento electoral lo callan, lo congelan, y otra vez ya lo sacaron. O sea, es absurdo lo que está diciendo, adelante. O sea que todavía lo vamos a soportar un poquito hasta que llegue el proceso electoral el próximo año. Y Oigan, ojo, se Desde documenta, Gonzalo. se dice que él trae ahí un buen acuerdo con Salinas Pliego, ¿no? O sea, Claro. de parte de estas agencias y redes internacionales, ¿no? Sí. Está también ahí. Y agréguenle que es el metiendo. presidente del Comité en Defensa del Preso Político Ernesto Rufo. Oh. pues es Sí, Mandela. sí, Él es el Mandela. presidente, él lo Es hizo, Mandela. él lo armó. Él lo armó. Así es. Los regímenes autoritarios suelen seguir el mismo caminito. Primero desacreditan a los periodistas, después los exhiben públicamente y finalmente generan reglas para vigilarlos y sancionarlos. Eso es precisamente lo preocupante de lo que está haciendo hoy Morena. Ahora quiere obligar a los medios de comunicación a señalar qué es información, qué es opinión, mientras que hay una comisión que podrá supervisar contenidos y aplicar hasta multas, ¿se imaginan? Le están dando al gobierno el poder de decidir cuando un periodista informa, cuando opina y cuando debe ser castigado. En Venezuela también empezó con ataques, con amenazas, con reglas que parecían administrativas. Después llegaron a la censura, el cierre de los medios de comunicación, hasta el exilio de periodistas. México todavía está a tiempo de frenar este camino. La libertad de expresión no se protege vigilando a quienes critican al gobierno, se protege permitiéndoles hablar, aunque a Morena
no le gusta lo Ay, no, hombre. Como tú dices, ¿qué dijiste? La vieja confiable. Lo de Venezuela, ¿no? En Venezuela, Lo de Venezuela. no, hombre, así veo que algo y digo, es en el Venezuela. guión de siempre, el mismo guión. Pero además mienten, porque no es cierto que vaya a ser de esa forma. O sea, no. Lo dijimos en el bloque pasado, para que suceda que la comisión dé alguna determinación, tiene que haber una presión social, tiene que haber una queja que el responsable inmediato, que es el defensor de audiencias, que va a poner el medio, lo rechace. Si lo rechaza, ahí es donde entra la comisión, pero porque la gente va a estar justamente presionando a que sí sea. O sea, no es que la comisión vaya a estar supervisando. Por eso es un asunto de autorregulación, Pero- que uno mismo se autorregule a no mentir. Pero fíjate a cómo no lo, engañar. ajá, o sea, cómo lo algo muy manejan. básico. Ahorita que lo escuché dije, pues no me parecería tan mal que, o sea, que al final sí lo hiciera como dice ella, los vigilan, los persiguen y luego ponen leyes. O sea, pues sí, o sea, los regulan, porque no puede ser, te vigilan, te persiguen, mataste a alguien y te dejan libre. No. Maestra, hay leyes y hay reglas que no se hayan puesto en los medios de comunicación, es otra cosa por todos los intereses monetarios que hay allí. Porque han sido lo mismo el poder Pero- político, poder ajá. económico y el poder mediático. Por eso Pero es que que hay leyes, debe había haberlas. impunidad y podían ellos hacer lo que ellos quisieran. Hay un Sí. caso muy reciente que nos puede ilustrar cómo va a funcionar, o más o menos cómo va a funcionar estos lineamientos, que es la entrevista censurada a Eduardo Verástegui en Canal 14. Ajá. En los hechos, para algunos fue una buena acción, para otros mala, porque le dio más publicidad, pero lo que supimos fue por qué carajos no pasó esa entrevista. Y eso es lo que vamos a ver. Los medios van a explicar las razones de por qué proyectan o no proyectan algo en la televisión. Punto. Van a seguir decidiendo qué pasar, qué no pasar. Ojo, pero bajo una queja de audiencia. Sí, O sea, claro, eso es muy claro, importante. claro. O sea, no va a haber un ente inquisidor que esté viendo y esté detectando. Y ¿No esté les van a hablar desde el teléfono rojo? No, eso pasaba antes, eso pasaba. Bueno, Jacobo Saludowski tenía su teléfono rojo en vivo. En Gobernación, Y a conectado a veces Gobernación. su secretaria le decía, tiene una llamada de secretario de Gobernación y él contestaba. Sí. O sea, eso Su no va a secretaria, existir, ¿verdad? el Aquí. tigre Azcárraga, O sea, No, y mira, ¿y sabes qué me llama la atención? ¿Quiénes son los que están levantándose? ¿Quiénes son los que se están quejando? Porque nuevamente vemos que es el grupo, es el PRIAN, quienes son los que se están quejando. Incluso dentro del espectro de los medios corporativos, no todos están quejándose. No Sí ha todos. generado polémica, sí están preguntando cómo va a ser, sí están queriendo saber qué va a suceder, pero son pocos, llámese TV Azteca, el PRIAN, gente como ella, que es Atípica. vocera. en pero televisión yo ha no- habido algunos programas. pero discutiendo, porque es un Algunos tema de divulgación pública, Pero- o sea, sí, pero entiendo. no con esta línea de qué, no, a ver, Sí, ¿qué no. va a pasar? Porque sí es importante, no ha sucedido, hay una discusión pública, y sabes también que considero muy importante, la forma en que la presidenta Claudia Sheinbaum lleva los temas polémicos, que viene desde cabecita de algodón, en torno a la discusión y a la opinión pública, es decir, antes de decir va así, porque yo soy la presidenta, va a haber mesas, va a haber discusión, va a haber trabajo, Claro. y a ver qué sucede. Sobre todo porque ya estaba en una ley. Sí, Eso nada más aterriza lo que la ley ya estaba aprobado. Exacto. Y era una ley muerta, porque se pasaban por el arco del Sí. triunfo el asunto de las defensoras de las audiencias, los mecanismos más básicos de ética, pues no los respetaban. Empiezan a visitar a los dueños de los medios para callar voces incómodas, para callar plumas incómodas. Tengo una lista de 52. Fines de López Obrador, principios de este sexenio. El número 52 es el día de hoy. Hoy, Luis Cárdenas deja después de 16 años el noticiero de Multivisión de MBS. Después de 16 años. ¿Por qué? Pues porque es un periodista libre, independiente, crítico. Luis es fuerte. Imagínate Luis a es la fuerte. presidenta Claudia Sheinbaum arriesgando el capital ético, el capital político que tiene su gobierno, 75% de aprobación, despidiendo a una persona que desde mi punto de vista es tan insignificante profesionalmente y que lo único bueno que ha hecho en su carrera Luis Cárdenas es sustituir
A Carmen Aristegui en un acto de verdadera censura de los barrios. Un escandalazo en la radio como pocos ha habido en la historia, y que durante las siguientes semanas y los siguientes meses lo que hizo Luis Cárdenas es apropiarse de ese espacio justificando la censura, Sí. por lo que los Vargas le decía que tenían que decir. Por supuesto que ahora es desechado por ellos, pero no es una presión del Estado. A veces yo pienso que incluso es una estrategia. De decir, ya nos queremos deshacer de porque por cualquier cosa, y vamos a correrlo, y que se emparejen las narrativas, porque MBS no ha salido a desmentirlo. Claro. No ha dicho absolutamente nada. A veces pienso que es como una estrategia también de decir, para que vean que supuestamente el Estado está reprimiendo o está censurando a personas. Pero ¿qué ganaría el gobierno con despedir a Luis Cárdenas? A un programa que de hecho pocos veían. Y creo que también él mismo lo dijo, ¿no? Él mismo salió a decir en su último programa, nadie me está solicitando. Sí, pero en una columna de opinión sí lo sugiere. Ah, ok. ¿No? Y empezó su despedida con que son tiempos difíciles Sí. para la libertad. No, lo sugiere, pero saben ahí, o sea, yo ahí veo dos cosas con él. Una, respecto, o sea, no sé si se acuerdan, él fue, yo creo, de los primeros youtubers. Claro, Hace de noticias. Es de que noticias. yo no me acordaba de eso. Tenía una mesa así de madera, así, una producción pues muy, muy austera. Y él empezó, y era al principio un comunicador interesante, era cuando empezaba como a surgir el fenómeno youtuber, pero de los primeros, y lo jaló la prensa corporativa, pues el tipo sabe comunicar, hasta ahí. Después se entra y se empieza a radicalizar. ¿Y por qué se empieza a radicalizar en MBS? Está compitiendo, nos guste o no, contra Ciro y contra Azucena. Ellos se llevan el mercado de la opinión en la mañana. Él no compite frente a ellos porque él, pues básicamente es alguien que va llegando y que no tiene bases, no tiene contactos, etcétera, ¿no? Entonces empieza a radicalizar y se convierte en un vocero real de la oposición, porque antes o sea, siempre fue un tipo de centro derecha y de derecha, pero al final se convirtió en alguien de ultraderecha. Y por otro lado, el movimiento siguiente, después de que lo corren, renuncia a lo que sea, MBS muestra una reconfiguración de sus programas. Mete a una nueva persona que jala de Televisa, a una mujer para disputarle a Azucena, Ana Francisca claramente. Vega. Ana Francisca, mueve Pamela horarios. Cerdeira. Entonces, si no hubiese movido horarios, podríamos a lo mejor debatir que había un tema de que a los dueños de los medios ya no le gustó la posición del pero no. La reconfiguración nos habla de que están acomodando sus audiencias porque ven picada, y regreso al punto principal. Se está compitiendo por el entretenimiento, se está compitiendo por las audiencias, y MBS tuvo que hacer cambios. Es decir, lo desecharon porque no está dando los resultados necesarios. Pero a mí no Sí, me eso. parece que sea casualidad el que se ha despedido justo cuando se está En este debatiendo una cuestión de lineamientos de derecho de audiencias, en donde la campaña hegemónica ha sido censura. La ley Mordaza, la ley censura. A mí me parece que no hay casualidades en eso. Sí. Y por otro lado, La solidaridad de si Salinas nosotros... Pliego ahí. No, bueno, ya le ofreció Ya le chamba por ofreció, X, le ofreció sí. chamba, ¿no? O sea, pero también por el Pues otro... queda perfecto. Por el otro lado Sí. dices, oye, a lo mejor si cambias a Luis Cárdenas y de repente metes a una periodista o a un periodista más equilibrado, que a lo mejor sea como, hola Juan, ¿cómo estás? Como Juan Becerra, ¿no? Que para nadie es un secreto que Juan viene de una lucha de izquierda, viene de los medios públicos de aquí, de Capital 21, o sea, tiene una formación de izquierda, si lees su padre, periodísticamente Una también, un gran periodista, pero también en sus columnas, pues a lo mejor dices, oye, sí tiene sentido que lo estén corriendo Sí. por una presión política, pero pones a una persona que va a ser igual que él. O sea, sustancialmente Igual de no va a gris. cambiar Sí. absolutamente nada. Igual de golpista, igual de aparentar que son muy plurales, poniendo a Movimiento Ciudadano, al PRI y al PAN y a esa conductora en contra de un morenista. Sí, ¿no? pero aparte me parece que es la estrategia de no saber perder y no saber también darte cuenta cuando ya estás perdiendo audiencia, y que obviamente los medios de comunicación que tienen patrocinadores de por medio, que tienen un capital que perder con alguien que ya no les está generando rating, Va pues pa' les fuera. van a decir adiós. Y así son los medios, Así son privados, los medios. Sandy. También a Azucena Sí, igual, sí. cuando sale Así Azucena,
página de Milenio, no dice sus razones, lo dejan abiertos y justo como dice, se alinean perfectamente a la narrativa. Lo cierto es que las últimas emisiones de Luis Cárdenas fueron muy malas, malísimas, Y por cierto, daba datos ya mal, dio datos mal acerca de cárteles, acerca de episodios violentos. Entonces, ¿qué sucede cuando un periodista constantemente ya se está equivocando en y te voy a decir información? una cosa. pifia de Simón Levy. En MBS sí existe la figura de la Defensoría de Audiencias. O sea, sí existe. Cierto. Y de los que más tenían quejas de las audiencias era Luis Cárdenas. Hay que acordarse que él fue parte importante de la gran campaña de estigmatización en contra de los maestros, pero en tonos ya violentos incluso, horribles. desde una concesión del Estado, hablando abiertamente en contra de los maestros. Él fue pieza importante en esas campañas de odio en contra de los maestros, en contra del magisterio. Y hubo quejas de la Defensoría de Audiencias y no pasó absolutamente nada. No le dijeron nada. Y es que también, ¿sabes qué pasa? Yo cuando analizo las figuras mediáticas y sus movimientos, están los jefes, ¿no? Los de MBS, los que son sensibles, obviamente, al dinero y a la audiencia y a las quejas. Es decir, están monitoreando a sus trabajadores. Y vemos estos actores mediáticos emergentes que empiezan a tener capital y que se venden como marca, que empiezan a tener una independencia frente a los dueños. Es decir, él tenía claramente una agenda propia, no necesariamente era la de MBS, era su agenda. Seguramente cenaba con la oposición, se veía con líderes de partidos, tal vez recibía financiamientos de esos vínculos y entonces él se posicionaba. Se empieza a convertir en un elemento incómodo para MBS, que también tiene que estar jugando de una forma natural, pública y democrática con el Estado mexicano. Pues ya lo veremos cuando lleguen a Buenísimo Francisca eso, ¿eh? Vega, y si sigue Sí. siendo lo mismo de Luis Cárdenas, pues Oigan, y dato curioso de Luis Cárdenas, ¿dónde creen que terminó al día siguiente de que sale del aire? ¿Dónde? Aquí a la vuelta, en La Puerca Pecadora, en unos tacos, haciendo de influencer, se lo acabaron en Lo redes funaron, sociales ¿no? y lo ¿Ah, sí? funaron y tuvo que bajar el video. Aquí a la ese chismecito vueltecita. no me lo sabía, Pues ¿eh? para que Éxito en su vean carrera de influencer. la chismosa y unos vámonos a la pausa.